Muy buenas tardes a los amables oyentes de nuestro canal de Velando la Verdad de Dios, nuevamente con ustedes, dándole gracias a Dios por su vida y por estar pacientemente en sintonía con nosotros para traer este mensaje, que es continuación del primero que dimos sobre el ecumenismo. Se hizo necesario traer nuevamente este tema para aclarar algunos conceptos y para desvirtuar algunas versiones que están circulando por redes sociales, y para eso nos vamos a basar en la misma palabra de Dios y en la geografía y en la historia para comprobar los acontecimientos que tuvieron suceso en este país, en Colombia, recientemente, y que fueron, la antesala de esto fue el evento donde se reunieron las tres grandes religiones para hacer una oración, en un evento que se realizó en la ciudad de Cali. Vamos a hablar de lo que dice Apocalipsis 17:4, el cual dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Cuando hablan de púrpura y escarlata se refiere 2000 años antes, acerca de la vestimenta de los cardenales y de los grandes jerarcas de la iglesia romana. Y el cáliz de oro es un elemento que se utiliza en la liturgia de esa misma iglesia. Por lo tanto, eso fue predicho hace muchos miles de años por el profeta del apóstol San Juan. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que, para entender lo que pasó aquí en Colombia, debemos basarnos en algo que el Señor nos ha revelado, el cual lo vamos a mostrar aquí ahora en una forma, esperemos que se alcance a ver de una manera clara. Tenemos un esquema de lo que los que conocen Colombia y la geografía de Colombia saben que este es el occidente, de donde se originó el gran terremoto que hubo de 7.4, 2 días después de la posesión del señor presidente Abelardo de la Espriella. Aquí vemos claramente cómo el origen fue en el pueblo, en la población de San José del Palmar. Subió hasta Quibdó y descendió hasta Cali. Hizo una travesía entre las dos cordilleras, la cordillera occidental hasta Buenaventura, y atravesó la cordillera central hasta Pereira y Manizales. Esto lo que nos quiere decir perfectamente, como lo pueden ver aquí, se alcanza a ver ustedes, disciernen inmediatamente que se trata de una cruz invertida. Es un símbolo característico del satanismo. ¿Qué queremos decir con esto? Que esto fue un movimiento de las tinieblas, un movimiento de la oscuridad en retaliación para lo que Dios está haciendo y va a hacer en este país, lo cual fue entorpecido por, digamos, la participación de estas facciones religiosas que vamos ahora mismo a analizar qué fue su participación en este acontecimiento. Vamos a hablar claramente lo que la misma palabra dice. La palabra dice: Satanás se disfraza como ángel de luz. Por supuesto que por más que oren y recen, están muy lejos, su corazón está muy lejos de Dios. Es decir, que lo que ellos hablan con sus palabras cae por tierra, porque su corazón no tiene nada que ver con Dios. Cuando digan paz y seguridad, entonces les vendrá destrucción repentina. Eso también lo dice la palabra, la Biblia dice sobre eso. O sea que cuando ellos están hablando de paz, de seguridad, hacen sus oraciones y todo eso es bueno, digamos, entre comillas, buenas intenciones, terminan en más catástrofes, como cuando en el año 1998, en el gobierno de Ernesto Samper, bajaron el Cristo, este que está en el cerro de Monserrate, que le llaman el Cristo caído. Imagínense, cuando Cristo no está caído, Cristo está en victoria, porque él derrotó a las potestades en la cruz del Calvario. Aquí le llaman en Colombia el Cristo caído, es decir, Colombia fue consagrado, no sé si ustedes lo sabían, en un pacto que se hizo de la iglesia romana, eh, al consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. Imagínense, entonces Colombia está pactada, y lo que hay allá arriba en Monserrate simplemente es la sede donde está el principado que domina sobre la sede central de los gobiernos, que hasta este gobierno que llegó nuevo estuvo gobernándose desde Bogotá, desde la Casa de Nariño, y ahora vamos a explicar qué fue lo que pasó. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto ya lo habíamos explicado, lo dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios. ¿Qué tenemos aquí?
que los principados se posesionan sobre los gobiernos centrales de cada país, más que todo en las capitales. Esos principados tienen influencia, injerencia sobre los gobernantes, sobre los presidentes y dignatarios. Las potestades tienen influencia sobre los congresos, sobre los senados de cada país. Los gobernadores de las tinieblas se posesionan sobre los gobernantes territoriales, es decir, sobre los departamentos, provincias o estados. Y las huestes espirituales de maldad, según lo que el Señor nos ha mostrado, se posesionan sobre las gobernaciones, los gobiernos locales, es decir, alcaldías, jefes de provincia, de estas cuestiones que manejan las partes locales. ¿Qué tenemos aquí? Que este nuevo gobierno que llegó a Colombia no es como los anteriores, que no mencionaban primero que todo a Dios en ninguno de sus apartes. Durante muchos años Dios fue excluido de los gobiernos, pero este gobierno que llegó a Colombia por voluntad del mismo Dios lo menciona en todo momento y hay que tener en cuenta y se le abona también de que fue una persona que estuvo mucho tiempo apartado de Dios en cuanto fue considerado por él mismo una persona de no creencia, es decir, una persona atea. ¿Por qué? Porque sus conocimientos y su preparación académica le hacía alejarse de Dios por lo que ellos tenían que comprobar todo lo que decían. Pero él tuvo un acontecimiento trágico en su familia, lo cual lo llevó a creer en él y a ponerlo en el centro de su vida y en el centro de su conversación. Y a él no le avergüenza hablar de Dios y de mencionarlo en cada acto de gobierno que ha tenido. Durante su campaña, durante su acto de posesión, habló sobre eso, sobre que él pone por delante a Jesucristo. Y tú sabes que Dios dice que él honra a los que los honran. Pero usted se preguntará, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Sencillamente que este nuevo gobierno trajo a Dios en primer lugar y esto no le gustó a las, digamos, fuerzas del mal que operan hace mucho tiempo en este país. No iba a ser tan fácil que ellos soltaran ese dominio que han tenido y que le han dado estos poderes a estos principados, lo cual, por ejemplo, les ponemos un ejemplo, pasa en el vecino país donde también aconteció un terremoto hace muy pocas semanas, pero ese país está totalmente gobernado por un régimen ateo, un régimen totalmente alejado de Dios y que tiene, digamos, ha dado prioridad a las potencias que gobiernan ese país, que son las tres potencias que están en el Monte Sorte en Venezuela, estamos hablando. ¿Qué pasa? El nuevo mandatario del que estamos hablando se le abona o se le reconoce que ha sacado el gobierno de la capital, donde está el principado con que pactaron este país, y lo llevó a una ciudad donde no hay digamos, montes altos, es decir, donde no hay una injerencia de esos principados sobre el gobierno. Algo que Dios puso en su corazón y fue que descentralizara el gobierno y se lo llevó para Barranquilla, ¿no? La ciudad donde estamos ahora, donde no hay montes altos, donde no pueden dominar estas potestades como sí lo pueden hacer desde Bogotá y desde Cali, porque no sé si usted sabía que en Cali hay dos cerros bien altos donde están los tres cruces y está el Cristo este que tiene las manos abiertas, pero que nada tiene que ver con el Cristo verdadero. Y eso domina esa ciudad. ¿Qué podemos decir? Que si Dios no estuviera con él, estamos hablando de este mandatario que gobierna ahora Colombia, no lo hubiera guardado en el acto de posesión que tuvo lugar en la ciudad de Cali, 2 días antes de que sucediera el terremoto. Es decir, que Dios no permitió que también cayera dentro de esta gran catástrofe que hubo en esta ciudad. Y aparte de eso, durante toda su campaña fue protegido por las amenazas constantes que tenía de que lo iban a sacrificar. Y eso no sucedió porque Dios tiene un propósito grande con este varón. ¿Qué tenemos aparte de eso? El Congreso de Colombia es dominado por una potestad que está en este momento, digamos, oponiéndose, como ha hecho en muchas ocasiones a los gobiernos cuando traen buenas intenciones, y ellos fueron los que organizaron esta reunión o esta unión de varias iglesias para orar, entre comillas, o rezar por Colombia. Y al unirse estas tres, digamos, facciones religiosas, en vez de desatar el bien, en vez de desatar paz y de traer tranquilidad a Colombia, lo que trajeron fue desastres. ¿Por qué? Porque eso no tiene nada que ver con el orden de Dios, en los cuales este presidente, llamamos la atención sobre eso, este presidente que tenemos ahora, él no participó
en el momento que se dieron esas oraciones o digamos ese acto donde ellos tuvieron participación, el presidente salió de esa reunión donde estaba para ir al cuartel militar donde dio su discurso de posesión. Es decir, tenemos claro que todo esto fue una obra de las tinieblas, en retaliación porque Dios ha colocado un personaje o una persona que está buscando de él, que está hablando de él, que lo ha puesto en primer lugar, y eso es lo que sucede cuando el hombre pone a Dios en primer lugar. Primero, el país o el pueblo empieza a cambiar. Y segundo, las tinieblas se vienen en contra, pero estamos preparados para todo eso y Dios bendice este país. Dios bendiga a Colombia y Dios bendiga a todos los oyentes de nuestro canal que han seguido atentamente nuestro mensaje. Muchas gracias y hasta el próximo video.